macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Dan Sunino Singh. Dan es licenciado en Sociología, tiene una especialización en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo, tiene una maestría en Sociología Cultural y Análisis Cultural y es doctor en Historia por la Universidad de Londres. Su tema de investigación es la circulación y la ciudad, la producción de infraestructuras, flujos y sujetos móviles en procesos de metropolización. Se desempeña en el Instituto de Estudios sobre Ciencia y Tecnología del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo aquí en Macroscopio. ¿Cómo estás, Dan? ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes. Contame un poquito, nos interesa o nos gusta empezar el programa charlando acerca de recorridos personales. ¿Cómo fue que elegiste la sociología en principio? ¿Qué te interesó de esa disciplina? ¿Cuándo, cómo nació la curiosidad? Bueno, yo tuve la oportunidad de tener en el secundario, hice secundario en la ciudad de Buenos Aires, en el Colegio Nacional Avellaneda, de tener 2 años de una materia llamada Sociología y otra que se llamaba Acción y Reflexión, donde también la dirigía un sociólogo, con lo cual pude acercarme a clásicos de la sociología tempranamente. Eso despertó mi interés y paralelamente también tenía un interés por la ciudad. Estaba elegir entre arquitectura y sociología, aunque después me incliné en el primer año por una carrera que nada que ver, que fue economía. Corría los años 90, mediados de los 90, y la verdad es que, al igual que hoy, las ciencias sociales no tenían una perspectiva buena, digamos, de salida profesional o laboral, ¿no? Finalmente, después de un año de hacer el CBC de Economía, decidí cambiarme a Sociología, finalmente. Y luego eso me llevó a interesarme hacia el final de la carrera en la Sociología de la Cultura, por un lado, en las ciudades. Cuando descubrí que existía la sociología urbana fue de mucho gusto porque pude reconciliar intereses. Y luego, bueno, sí me metí un poquito más, ahí sí volví a la Facultad de Arquitectura, pero desde el lugar de la historia urbana, ¿no? Que fue el camino que seguí posteriormente. ¿Cómo te resultó la carrera? ¿Tuviste problemas? ¿Te fue fácil? ¿Te gustó? Mira, la carrera de Sociología, como te decía, tenía estos antecedentes de haberme acercado a textos de Max Weber, de Baudrillard, de Marx, de Foucault, muy tempranamente. La carrera no me resultó, digamos, difícil no sería la palabra, yo diría, más bien me resultó bastante entretenida, bastante interesante. Yo, cuando tuve que estudiar en el exterior, en mi doctorado, me di cuenta del valor que tuvo esa carrera. Nosotros en Argentina solemos tener carreras de grado muy largas y siempre en los años 90 esa era una queja, ¿no? Que eran demasiado largas las licenciaturas, especialmente en la Universidad de Buenos Aires, que se le agrega el CBC. Pero para mí siempre fue una ganancia, porque la verdad es que uno sale con una formación muy sólida y se da cuenta en el exterior de lo sólido que es esa formación de grado, ¿no? Y yo la aprecié en el momento que la estaba haciendo, especialmente porque tenía varios corrientes o escuelas para seguir, ¿no? Uno podía seguir por el lado de la cultura, podía seguir por la sociología económica, la sociología política, digamos, había varias ramas. La sociología permitía, de hecho yo mis primeros años de manera profesional trabajé en el campo de la salud, y eso me lo brindó también la carrera de Sociología. La verdad es que me formó en algo muy importante que no todas las carreras académicas te forman, que es en la investigación. Sociología, el último año es dedicado a horas de investigación y trabajas con equipos de investigación. Entonces,
eso para mí también me ha servido en mi carrera profesional, incluso en el sector privado, ¿no? Aprender metodologías, estadísticas, etcétera, ha sido también de mucha ganancia, más allá de que no fue después mi campo de expertise, ¿no? Pero de eso me di cuenta mucho después, ya digamos, pues yo egresé lamentablemente en el 2001. Bueno. Imagínate las perspectivas, ¿no? De alguien recién recibido. Entonces, pero no, a finales del 2002 pude empezar mi carrera profesional trabajando en una ONG sobre justamente salud, VIH, epidemiología, y la verdad es que sociología me ayudó un montón. Tenía muy buena base para poder, una muy buena base general para luego hacer a cualquier desarrollo en particular, ¿no? Fantástico, eso sí es fundamental para la investigación sobre todo, y te permite ampliar, ¿no?, el campo, como bien decís vos, por más que tuvieras una idea, abrevaste en otros temas y también lo pudiste realizar. Cuando en esta instancia de equipo de participación en equipos de investigación, ¿ya te vas decidiendo a querer ser investigador, a seguir? Bueno, pues inmediatamente empezaste a estudiar, seguiste especializándote, hiciste tu doctorado, pero ya con la idea de seguir la investigación a nivel CONICET o quizás solo en la docencia. ¿Cómo fue ese proceso? Vuelvo a ponerte en contexto histórico. Justamente sí. Ya los 90 fueron años en los que CONICET fue atacado fuertemente, primero por el menemismo, por Cavallo, pero después en la época de la Rúa, cuando yo me estaba recibiendo, bajo digamos, ahí también hubo una reducción fuerte de los ingresos a carrera y una idea de reducir y cambiar esa estructura. Sin embargo, una de las salidas fuertes de la profesión de sociología era o te dedicabas a la investigación en el ámbito académico, te dedicabas a la investigación en el marco, digamos, en el campo privado, claro, vía consultoría, ¿no? O estudios de mercado. Sí. Después había otra rama de la sociología que también siguió estando, pero que no tenía un futuro profesional, digamos, es el ensayismo, digamos, o dedicarse, digamos, a otras formas de sociología, ¿no? Pero, digamos, en el campo más profesional era el ámbito público o el ámbito privado. Nosotros estábamos formados para eso, con lo cual uno podía de última, si no funcionaba lo público, decir en el privado hago una consultora, trabajo en una consultora, haciendo encuestas, ¿no? Que había mucho, en esa época había, bueno, ahora hay más creo, pero en esa época como que empezaban a pulular, ¿no? Había algunas muy importantes también. Había importantes, el tema es que era también un mercado reducido, ¿no? Sí. Entonces, sí. a mí ese vacío que hay entre 2001 hasta el 2003, que cuando asumen otros Kirchner y vuelve a fomentar las becas de investigación, ya se abre otro panorama para los recién recibidos, porque era la posibilidad de hacer un doctorado. El problema era, en los dos campos que yo estudio, que es la arquitectura y la ciudad, digamos, y la sociología, no teníamos doctorados. El doctorado de Ciencias Sociales de la UBA recién se estaba por formar, claro, y arquitectura, urbanismo tampoco tenía un doctorado en ese momento, con lo cual estaba todo emergiendo, digamos, estaba todo muy temprano. A nosotros nos permitieron con las becas doctorales de CONICET hacer maestría y veníamos de esas profesiones, ¿no? Por eso yo hice una maestría con esa beca. Sí, recuerdo yo en ese momento, porque tengo casi 1000 años, en ese momento en los 90 estaba en becas externas, en sede central, claro, había arquitectos que se iban a hacer el doctorado al exterior. Y bueno, y otras disciplinas, ¿no? Arquitectos, sociólogos, o sea, había muy pocos doctorados aquí en el país, ¿no? Sí, yo debo agradecer también a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, porque en el 2002, o fin de 2002, principio de 2003, que yo comencé a hacer esta carrera de especialización, que luego se convierte en una maestría, lo pude hacer porque ellos me dan una media beca, digamos. Yo trabajaba, no tenía becas y estábamos recién el país incendiado, digamos. Formarse en posgrado era algo como muy difícil, ¿no? Digo esto por los paralelismos con nuestra época actual, digo, sin fondos para un joven recién recibido, te invita mucho a irte afuera, claro, digamos, si no tenés recursos. Es el eterno retorno, vamos y venimos de esas situaciones cada tanto tiempo. Hacemos la primera pausa, Adán, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto.
Continuamos charlando con el doctor Dan Zunino Singh. Bueno, nos estaba comentando sus primeros pasos, su formación, cómo fue que fue perfilando hacia la investigación. En esta instancia en donde me comentabas que estabas trabajando sobre otros temas, sobre salud, vas a hacer el doctorado, tu tesis directamente ya habla de la historia del transporte en la ciudad de Buenos Aires, así que como que vas ahí acotando, ¿no? Ya vas directamente al tema que venís desarrollando hace unos cuantos años. Sí, yo desarrollo en esos tiempos en la maestría, hacer 2 maestrías en paralelo, que fue lo que estaba haciendo. La de historia me dediqué mucho más a la historia del subterráneo, y en la otra me dediqué desde la sociología urbana, me dediqué al estudio del patrimonio, el turismo y la gentrificación, o sea, los procesos de renovación urbana. Terminadas ambas maestrías, me incliné más y además yo empecé a dar clases en la cátedra de sociología urbana de la Universidad de Buenos Aires. Así todo, me incliné más por la investigación histórica, me atrajo bastante la historia urbana, y decidí, ahí encarar ese camino, y fue ahí donde, varios profesores dijeron que lo que yo quería hacer en historia no se podía, no lo iba a encontrar en la Universidad de Buenos Aires. Dentro de la carrera de historia, hacer una historia cultural y una historia cultural de la ciudad no tenía, lugar para hacerlo, ¿no? Entonces, no estaba el doctorado de Ciencias Sociales, como te decía, todavía formado, ni en el de Arquitectura. Así que, varios me alentaron en que lo hagan en el exterior, y surgió la idea de hacerlo en Londres, ¿no? Uh-huh. ¿Te fuiste con beca, obviamente, con beca externa o...? Gané 2 becas, uh-huh. Había en ese momento una beca importante de la Unión Europea para muchos latinoamericanos, eran bastante becas que se daban para hacer cualquier posgrado en Europa. En ese momento estaba en pareja, mi pareja ganaba una de esas becas, yo también, pero también ganó otra de Inglaterra, que era un poco más de dinero, así que como Inglaterra era más cara que el resto de uh-huh. Europa, necesitaba más recursos, así que sí, con esa beca, que era una beca de 3 años, sin extensión. Yo estuve 5 años allá, así que los otros 2 años los trabajé, uh-huh. Cualquier cosa, pero la idea fue quedarme allá hasta terminar el doctorado, y regresé con un programa de repatriación de científicos, uh-huh. ¿no? Que daba el CONICET, uh-huh. Volví con ese programa, al país. Uh-huh. ¿Vos el ingreso cuándo lo hiciste, el ingreso a CONICET? Yo ingresé, me presenté a fines del 2012, uh-huh. La beca de reinserción al país que te da CONICET para que los científicos volvamos al país. Una beca postdoctoral que me duró creo que 6 meses o 7 hasta que se definió mi entrada a CONICET, uh-huh. porque entre la presentación y la definición pasó casi 1 año, ¿no? Uh-huh. Así que sí, de principio de 2013 estoy acá, uh-huh. Hace 12 años, exacto. ¿Entraste con la categoría inicial como asistente? Entré como asistente, sí. Uh-huh. Y entré y ya volví donde estaba mi director, que era especialista en historia urbana, Adrián Gorelich, que él estaba en la Universidad de Quilmes. Yo me había formado en sociales en la Universidad de Buenos Aires, en el Gino Germani, el Instituto de Investigaciones, y fui a donde estaba él, que es el Centro de Historia Intelectual. Ahí estuve hasta hace 2-3 años, que es el mismo departamento en el que sigo de Quilmes, solo que me pasé al Instituto de Estudios de la Ciencia y Tecnología, porque mi orientación ha ido más hacia la historia de la tecnología, la historia de la ciudad, etcétera. Uh-huh. Pero el laboratorio que dirijo ahora, que es el Laboratorio de Espacio, Tecnología y Cultura, pertenece al Centro de Historia Intelectual y al Instituto de Ciencia y Tecnología. De Ciencia y Tecnología. Estás en contacto con ambas ramas. Claro, y soy docente en Quilmes de Sociología y de Historia, y en el posgrado de Historia Intelectual doy Cultura Material, y después en Ingeniería doy Teoría de Movilidad, en Arquitectura de la Universidad de San Martín doy Patrimonio y Infraestructuras. El hombre orquesta. Así que me muevo dentro del ámbito técnico. Sí. ¿Y me muevo entre los 2 campos, ¿no? ¿Solo en Quilmes o también en la UBA y en...? No, por eso en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, que sí. Es un posgrado que se da junto con la Tecnológica de Berlín, en la Universidad de San Martín, en la carrera de Arquitectura,
porque yo estoy en CONICET, en una comisión bastante rara. No estoy en las ciencias sociales, estoy en una comisión que se llama Hábitat y Diseño, que es donde vamos quienes estudiamos ciudades, geógrafos, arquitectos, ingenieros, también sociólogos, etcétera, pero es una comisión, digamos, que más que disciplinar, que la mayoría de las comisiones en CONICET son disciplinares, son por disciplinas, esta es por tema, entonces permite que haya múltiples disciplinas, ¿no? Y esta comisión está dentro de la gran área que es la de ingeniería, agronomía y materiales. Y fiel a tu tema de investigación, te movilizás por la ciudad de una punta a otra, porque de Quilmes, ingeniería, San Martín... Sí. Desde la pandemia me movilizo menos porque los posgrados pasaron a ser casi todos virtuales. Bien. Pero bueno, sí viajo de Palermo a Quilmes 1 hora, 2 veces por semana a dar clases a Quilmes. Y después, bueno, sí, posgrados afuera o también para he dado cursos en Brasil o en Alemania. Y a veces hago estancias en el exterior de investigación, ¿no? ¿Por qué las ciudades, la movilidad, qué fue lo que te atrajo ya, como comentabas, desde jovencito, ¿no? Desde más jovencito. Mira, a la ciudad, la verdad es que me entré por el lado de la fotografía. De hecho, sigo trabajando mucho con cultura visual y recursos visuales, más por la atracción hacia la arquitectura, digamos. Pero tempranamente, porque yo no soy original, digamos, de Buenos Aires, yo vengo de Salta, entonces quizás el cambio de venir a un pueblo muy chico del interior y llegar a la ciudad de Buenos Aires y no, justamente la sociología clásica nace de esa transformación, ¿no? Una de las grandes transformaciones de las sociedades modernas es la aparición de la ciudad, ¿no? Y la migración campo-ciudad es el gran tema, digamos, de la sociología clásica y luego de la sociología urbana, pero que es esta cuestión de relaciones de comunidad, vamos a decir, relaciones de cercanía, de proximidad, a relaciones de distancia, anonimato, relaciones secundarias de la masa de gente. Ese es el típico tema de las teorías sociales modernas. Uno lo vive cuando se muda justamente a una gran ciudad, viniendo del interior. Entonces, a mí me parece que eso fue, digamos, algo que siempre estuvo en mí, una preocupación, digamos, por indagar sobre la vida urbana. Y una de las pocas cosas que se indagó, porque la historia urbana, la sociología urbana, le da mucha importancia a la sociedad, pero en términos fijos, ¿no? Es decir, a la vivienda, al parque, a las estructuras y demás, pero no a la migración en todo caso, pero no tanto a lo que pasa en la vida cotidiana respecto a que nos pasamos mucho tiempo viajando, ¿no? Y este es un fenómeno no solo de grandes ciudades, no, para ponerlo ahora en contexto más nacional, es un fenómeno que está pasando mucho más a las ciudades intermedias del país, a las capitales de provincia, que en los últimos 20 años han tenido un crecimiento exponencial, han crecido barrios periféricos, digamos, barrios pobres y barrios ricos, ¿no? Se ha dispersado la ciudad y la gente pasa mucho tiempo arriba de un automóvil, de una moto o del transporte público. Entonces a mí me interesa qué pasa con la vida urbana en esos momentos, ¿no? ¿Notás diferencias en estas? Bueno, obviamente las ciudades han explotado en las últimas décadas, o se han hecho enormes, se han hecho, como decís vos, metrópolis, ¿no? Hay muchas diferencias entre las ciudades centrales de nuestro país, como puede ser Buenos Aires, Córdoba, Rosario, con otras más alejadas del interior. Yo creo que uno de los grandes fenómenos que se dieron, digamos, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no crece desde 1945, tiene 3 millones de personas, ¿no? El conurbano, lo que se llama la región metropolitana, sigue creciendo. Lo que te decía es que las ciudades intermedias nuestras, yo vengo de Salta tenía 500.000 personas y tiene 1 millón. Es una ciudad valle, con lo cual van creciendo y se van comiendo los pueblitos que están alrededor y pasa a ser una sola trama urbana, digamos, ¿no? Esto es un fenómeno que se nota mucho en varias ciudades del interior, sumado al hecho de que
tanto por la creación de barrios privados, pero también, por ejemplo, efectos como el plan Procrear, que la gente lo que hacía se compraba un lote afuera de la ciudad, o porque lo había heredado, o compraba el lote y se dedicaba a la autoconstrucción. Entonces aparecen muchísimos loteos y casas fuera de la ciudad que después no tienen infraestructura, no tienen servicios, no tienen caminos. Entonces las municipalidades se ven desbordadas para ver cómo integran eso a la trama urbana. Eso hace que la gente se mueva por sus propios medios, con lo cual es básicamente comprarse un auto, aumenta el parque automotor, aumenta la circulación en rutas y aumenta, por supuesto, nuestra principal causa de muerte traumática, digamos, es el accidente de tránsito, es el siniestro vial, no es la delincuencia, digamos, ¿no? Sí. No es el crimen. Entonces, y sobre todo el NEA y el NOA tienen unas tasas altísimas de inseguridad vial. Y esto es un problema administrativo, es un problema económico, es un problema de congestión y es un problema de seguridad vial. Entonces, ha traído grandes problemas y me parece que con eso se está lidiando hoy en día, digamos, en muchas de las provincias argentinas, ¿no? Hacemos otra pausa, Dan, y seguimos profundizando este tema a la vuelta. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Seguimos charlando con el doctor Dan Zunino Singh. Bueno, estamos hablando de estas diferentes cuestiones de las provincias, las ciudades, cómo se van dando a nivel periférico, por ponerles un nombre. ¿Qué fenómenos en cuanto a este crecimiento? Ya algo acabas de comentar, el tema de estos loteos, de la gente que empieza a armar barrios prácticamente periféricos a las ciudades capitales en las provincias. ¿Qué otros fenómenos así importantes a nivel movilidad, transporte estás viendo en las ciudades? Bueno, habría que sumar acá. Me parece que hay un fenómeno importantísimo, continuando esto de la seguridad vial y la falta de servicios públicos, de transporte público, que es la cuestión de la motocicleta, ¿no? Me parece que yo tengo colegas que, por ejemplo, en Chaco o en otras provincias del NEA y del NOA que empiezan a investigar esto, porque, se nota mucho más que en Capital Federal familias enteras usando una motocicleta, sí, tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, esto muestra, por un lado, justamente la falta de posibilidades de tener transporte públicos eficientes y con buena cobertura, lo cual se ha sumado lo que pasa en los últimos tiempos con el gobierno nacional. Digamos que Argentina tuvo un esquema muy desigual de subsidios, explicable y entendible porque, el 40% de la población se concentra en el AMBA, de la población de la Argentina, pero ha generado estas grandes diferencias de que los pasajes sean demasiado caros en el interior, ¿no? Y ahora que se han quitado los subsidios mucho más, con lo cual, la gente opta por resolver, es más barato comprarse una moto que andar en transporte público. Definitivamente. Yo creo que esto es un gran problema. Es un problema también el hecho de que si hay un interés por la movilidad en el mundo, que acá se ha convertido en una agenda importante en el mundo, ha sido porque el transporte es una de las causas, de emisión de carbono y por lo tanto afecta al cambio climático. Claro. En la medida que a nivel global estas nuevas derechas están negando el cambio climático, lo que trae aparejado es que se niegue cualquier tipo de política para paliar esto. Claro. Por lo tanto, se teme que la movilidad sustentable siga siendo un tema de agenda, ¿no? Entonces, me parece que está bueno también notar que no es solamente un problema de cambio climático, sino, como te digo, uno de los temas que a mí más me preocupa es la desigualdad urbana y cómo esa desigualdad urbana se ve en la desigualdad de cómo la gente se mueve. Por clase social, pero también uno lo ve mucho por género, ¿no? Que es otro de los temas que el negacionismo de las nuevas derechas se dedica a combatir, ¿no? Que no hay diferencia de género. Todos sabemos que varones y mujeres no se mueven de la igual manera por la ciudad. Yo he trabajado sobre la historia del acoso sexual en el transporte público y hace más de 100 años, 150 desde que existe el transporte público, existe el acoso sexual y es una de las experiencias que toda mujer ha vivido
no cualquier mujer se puede tomar un colectivo de noche en una parada, no puede estar sola, con lo cual le obliga a gastar en Uber o gastar en taxis o gastar, digamos, esto a los varones no nos pasa, nos movemos más seguro, la ciudad está hecha para los varones. Entonces, tanto las desigualdades económicas como las desigualdades culturales o de género son importantísimas. Yo creo que otro de los grandes fenómenos que estamos viendo y que nosotros estudiamos con nuestro equipo es lo que llamamos la movilidad escolar, la movilidad de los niños. También. Creo que ahora que nosotros estamos hablando de ya tenemos bastante años, yo recuerdo moverme mucho solo. Claro, ¿no? sí. Y los niños se mueven cada vez menos solos. Sí. Y esto también es un problema que está relacionado con la seguridad, todos estos temas están atravesados por la seguridad, lo cual hace aumentar nuestros costos para las familias, tener una logística cada vez más sofisticada y complicada de quién lleva a los niños, cómo se mueven. Y a pesar de que existe el teléfono celular, que uno puede saber por dónde andan y demás, lamentablemente tenemos que padecer el peligro de que estos chicos puedan desaparecer, les pueda pasar algo. Sí. Entonces, me parece que ese es un tema súper interesante, no solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica, de la imposibilidad que tienen los niños, y es un tema que se estudia en Europa y se estudia en Estados Unidos, porque los chicos ahí tampoco se mueven solos. Claro. Y esto hace que el modo de moverlos sea el transporte privado, además. Todo se va encadenando una cosa con la otra, que hace que necesitemos cada vez más obras públicas en infraestructuras, más servicios públicos y mejores servicios públicos, y más eficientes y más ecológicos. O sea que, digamos que ya te di una idea de que todo lo que es el contexto nacional va en contra de todo esto. Todo mal, ¿no? todo en contra. Sí, porque, bueno, esto no solo por esto que vos mencionás, que por supuesto es importantísimo y fundamental, porque la gente, por lo menos los activos, entre comillas, y más los niños y adolescentes, estudiantes, se mueven diariamente para todo, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a la escuela. Entonces, el tema no es solo el transporte, o sea, el acceso al buen transporte público, sino lo que comentás, las rutas, los caminos, la iluminación, todo eso que necesariamente lo hace el Estado, porque los privados no hacen puentes, no hacen, quizás se los contrata, digamos, o se los licita y la empresa lo hace, pero digamos, es el Estado el que se encarga de hacer esas obras que son fundamentales. Y ahí yo agregaría una cuestión más que tiene que ver, y esta es una problemática típica del interior, es que uno en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas, no tiene todos los servicios que necesita. Entonces, para ir muchas veces un turno médico implica subirse a un auto, hacer 50, 60 o 100 kilómetros. Un trámite burocrático muchas veces exige ir hasta la capital de la provincia o a un juzgado, y la gente no entiende que en las grandes ciudades donde está todo concentrado, uno más o menos incluso a pie o en transporte público resuelve varios de estos problemas. En otros lugares implica viajes largos, ¿no? Que implican tiempo, o uno manda a sus hijos a estudiar a una capital, cuando llega a la universidad los hijos se tienen que trasladar a otra ciudad a estudiar. Entonces me parece que ahí eso implica que las obras, digamos, lo que acaba de pasar anoche, que es lo que el gobierno acaba de hacer, que es suspender el mantenimiento de rutas, eso es jugar con la vida de las personas. Exacto. Porque uno sabe exactamente cuando una ruta está mal, cuando sufre las grandes lluvias, neblina o lo que sea, y si encima la ruta está mal, eso es un peligro, más la desregulación que hubo en el transporte de larga distancia hace que uno vaya en cualquier tipo de vehículo, en cualquier tipo de ruta. ¿No? Entonces, por eso dije lo de la seguridad vial, porque me parece que no estamos prestando atención a las consecuencias que esto va a traer en el corto plazo. Sí, aquí es un tema muy importante, hay muchísimo accidente. Tenemos dentro del instituto un antropólogo que trabaja el tema de seguridad vial, porque realmente es algo que, lo que decís vos, ¿no? El tema de la proliferación de motos, por todo esto que ya comentamos, y también la falta de responsabilidad, no hay campañas, no hay ningún tipo de prevención, se abandona, de educación, claro. O sea que eso también sería, digamos, como una pata, ¿no? No solo la obra pública, por supuesto, el tema de los controles, los reglamentos, los registros, los manejos, sino también, bueno, la prevención para los peatones, para quienes manejan, el tema de las leyes de tránsito, bueno, todas esas cosas que no se dan, y ni hablar en las rutas, ¿no? Aquí tenemos dos rutas importantísimas que son la 14 y la 12, con tremendo tránsito
tránsito de camiones, bueno, con zona de forestaciones, con troncos, bueno, es realmente toda el NEA, ¿no? Toda la Mesopotamia tiene ese tránsito, así que bueno, es doblemente peligroso. Pero bueno, exactamente. También hablaste, así como al pasar de Uber, que bueno, que también es un fenómeno relativamente reciente. ¿Crees que esto es, digamos, algo que tiene que ver con el progreso, que mejora, o simplemente tiene que ver como otro fantasma de flexibilización o precarización laboral, como lo son las apps? Mira, hay varios niveles de análisis, digamos, de utilizar. En términos de movilidad sustentable, te diría, es mucho más sustentable que en vez que cada uno tenga un auto y se mueva solo en un auto, que haya autos de alquiler, vamos a llamarles así, que podrían ser taxis, remises o Uber, como lo que vos quieras, y se utilizaron en el momento que vos lo necesitas, ¿no? Que no, digamos, que te venga bien, que haya flotas de autos, digamos, disponibles para incluso no tener que uno comprarse un auto, porque quizás hay gente que utiliza el auto el fin de semana, por ejemplo, porque no le conviene moverse los días de semana porque le cuesta muy caro el estacionamiento, el costo, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier tipo de auto de alquiler, digamos, que se llaman así, digamos, ¿no?, que uno puede usarlo de manera temporaria, es mucho más eficiente. Incluso te diría que es mucho más eficiente el compartir el auto, ¿no? Compartir viajes. Que es algo que ha sido muy común. Yo me acuerdo de vivir en el 2001, 2002 en Salta, que me acuerdo que por $1, ¿no? Te subías a qué barrio, a tal barrio, y te subían 4 en un auto, ¿no? Que era una salida de la crisis y una cosa muy común en las fronteras, cuando vas a Bolivia y demás. Eso Uber se lo instaló en Estados Unidos y en muchos lugares, y la gente se sube y comparte, lo cual lo hace bastante eficiente y te abarata el costo a vos. Acá la gente no lo hace por un problema de seguridad. Ni se atreve a compartir con alguien ajeno en un mismo auto, ¿no? En ese nivel te diría que es mucho más eficiente. Sucede que la forma en que estas plataformas se presentan como economías colaborativas, pero en realidad son empresas, hace que hagan trabajar a destajo, digamos, a los conductores, erosionen, digamos, ya el trabajo del taxi, y se ha transformado, digamos, en una salida laboral precarizada para muchísima gente, ¿no? Donde cada uno se administra su tiempo, que es algo con lo que juegan mucho. Tanto para el delivery, esto también va para la gente que hace el delivery, ¿no? Hay que entender que este fenómeno uno puede ver como precarización laboral, que lo es, pero por otro lado hay una nueva cultura de trabajo que prefiere uno manejar su propio, es más valorado manejar su propio tiempo que trabajar en un trabajo fijo. Entonces se superponen varios fenómenos, y especialmente ahora que hay muchos despidos, no te aumenta tanto la desocupación porque la gente cae en hacer estos trabajos. Uno de los fenómenos que estoy estudiando es el delivery urbano. Y antes eran chicos jóvenes, la mayoría venezolanos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y algunos colombianos, y mucho menor medida argentinos. Ahora encuentro, ya no son tan chicos, hay personas de 40, de 50 años arriba de una bicicletas en mal estado, y hay gente que ha sido despedida recientemente y no le queda otra que andar arriba de una bicicleta haciendo reparto, ¿no? Y conozco gente que trabaja en Uber o cualquiera de estas empresas, que también ha sido antes motociclista que hacía motomensajería, ¿no? Ese es un fenómeno que además, que yo estoy estudiando, que crece con el e-commerce, en la medida en que la gente se mueve menos para ir a comprar cosas porque la pide por internet. El hecho es que a vos te parece fácil porque apretaste un botón y te viene la cosa, pero alguien mueve esa cosa. Y el que la mueve es un trabajador precarizado que está miles de horas moviendo cosas en moto o en auto o en bicicleta. No, entonces este fenómeno es uno de los grandes fenómenos que estoy viendo ahora. A la medida en que vos se te digitaliza el comercio, aparecen nuevas formas de logística y distribución en la ciudad que tienen que ver con estos modos, ¿no? Algunos son más sustentables y mejores. Hay empresas que están apareciendo de gente que se autoorganiza y arma cooperativas, o empresas pequeñas de distribución de paqueterías y de mensajes en bicicletas cargo, digamos, son las bicicletas grandes con canasto
más no con canastos, sino con una caja para llevar cajas, con algunas bicicletas eléctricas, o sea que mejoran muchísimo lo que se llama en logística la última milla, ¿no? El despacho, digamos, final. O en unidades más pequeñas camionetas, y son salidas laborales más formales o más interesantes para pensar en este complejo, pero lo que está pasando es que es la inmovilidad del consumidor, que ya no se quiere mover para pedir algo, claro, para salir a buscar ropa o lo que sea, busca el Mercado Libre o lo que sea en Instagram, compra y le llega el paquete, ¿no? Sí. Ese es un nuevo fenómeno que está cambiando mucho la movilidad urbana también. Hacemos la última pausa, Dan, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Dan Zunino Singh ya para terminar este último bloque de un programa corto que nos pasa cuando siempre son muy interesantes los entrevistados. Yo llego a vos por un posteo que hiciste en un grupo de investigadores de CONICET, donde hablas sobre la lenta desaparición de las ciencias sociales, que no empezó ahora ni el año pasado, sino que ya vienen siendo por lo menos desvalorizadas hace bastante tiempo. Obviamente es importante el análisis y el abordaje de las ciencias sociales, vos venís de allí, pero ¿por qué crees que está pasando esto? Este corrimiento hacia otras ciencias o hacia la valorización de otras ciencias en detrimento de las ciencias sociales y humanas? Bueno, lo que vivimos actualmente, que no es un problema nacional, sino que es global, que es estas nuevas derechas vienen con un fuerte cuestionamiento, son antiintelectuales, antipolíticos y anticientificistas. Entonces, esto tiene que ver con una cosa que a uno le parecía graciosa hasta hace un tiempo, que eran los terraplanistas. Después dejó de ser graciosa cuando se transformaron en antivacunas. Y hay un desprestigio, digamos, a la ciencia en general, en términos también de lo que significaron avances con respecto, digamos, a las políticas de género, ¿no? Entonces, las políticas de géneros calan fuerte, digamos, en las humanidades y en las ciencias sociales, ¿no? Desde ahí un cuestionamiento cultural a cómo está organizadas las relaciones sociales, ¿no? Lo que se llama el patriarcado. Entonces me parece que y el mundo intelectual, vamos a decirlo así, viene de las humanidades, viene de las ciencias sociales, el que te obliga a repensar el orden en el que vivís, el que te obliga a repensar las prácticas que tenés, el que te obliga a repensar, digamos, si está bueno en la manera en que vivimos o no. Me parece que esta nueva tendencia mundial de las neoderechas es barrer con el enemigo número uno, que son aquel que te ayuda a pensar. ¿Sí? No te va a pasar esto en el campo de la medicina, ni de la biología, ni de la física. Te va a pasar mucho más en el campo de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales es eso, es cuestionarte de cómo está armada la sociedad, hacerte preguntas, pensar. Cuando uno entra a la carrera, pues te dice, esto es pensamiento crítico, incluso de las propias verdades. Los primeros autocríticos somos nosotros, digamos, en el sentido de que incluso nuestras propias verdades están siempre puestas en cuestión. A un ingeniero esto no le pasa, digamos, no se pone en cuestionamiento. A un físico, los físicos te diría que mucho más que un ingeniero, ¿no? Pero por lo general, además en la Argentina y yo que me he educado afuera, también te diría que afuera somos ciencias menores, las ciencias sociales y las ciencias blandas frente a ciencias duras, digamos, a las más tecnológicas. Esto es algo que tiene que ver ya con la conformación de la ciencia. Primero porque a veces costaron ser legitimadas como ciencia. Pongo el caso de la psicología. Al principio nadie aceptaba la psicología como digamos, no tenía legitimidad, ¿no? Entonces, me parece que en la conformación de CONICET, las ciencias sociales le costó entrar ya en los 90, en formar parte, digamos, de ser aceptada. La política, digamos, de financiamiento durante el kirchnerismo lo que hizo es que haya más plata, por lo tanto había menos
rispidece, digamos, por pocos recursos, entonces las ciencias sociales podían tener vida, ser una gran área dentro de las 4 grandes áreas que tiene CONICET. Y además justo se dio un proceso donde justamente, como te decía antes, la identidad de género, ¿cómo se llama? El matrimonio igualitario, la ley del aborto, etcétera, etcétera, fueron un montón de derechos logrados en términos sociales y culturales frente a muchas otras cuestiones culturales y sociales que avanzaron durante muchos años. Y como decís vos, no es nuevo esto, pero el primer gran ataque a las ciencias sociales dentro del CONICET vino con el macrismo, ¿no? Marcos Peñas arma ese ejército de trolls y lo primero que hacen es empezar a buscar los títulos de nuestras investigaciones, sí. Y sobre todo a los que hacían estudios culturales, por ejemplo, gente que se dedicó al estudio del deporte o el estudio cultural de los consumos culturales. Ahí empezaron, sin entender de qué se trataba, a pegarle a través de los títulos. Entonces, ahí empezó el primer ataque y este gobierno ya directamente niega el cambio climático. El decreto que sacaron al principio de año dejó de ser de interés en las ciencias sociales, los estudios de géneros, el cambio climático. Es decir, que cuando hablas del cambio climático es que geólogos, biólogos, digamos, muchas otras ciencias caen en esa volteada. Claro. No obstante, dentro del CONICET, el presidente del CONICET es alguien que viene de las ciencias duras, se dedica a la clonación de caballos de carrera. Hay otras ciencias en el CONICET, digamos, no es una voz homogénea, no todos piensan igual. Obvio. Hay gente que se dedica a hacer agrotóxicos, digamos, sí. ¿no? Y no le llaman agrotóxicos, por supuesto. Obvio. Pero son los que trabajan en la genética y en el trigo genético, sí. Y hay otros que están en contra de esa forma de producción, lo cual no está mal, digamos, porque toda comunidad científica está hecha de la diversidad. Es importante que haya diversidad y que haya crítica y que haya cuestionamiento, porque la ciencia no es religión, la ciencia es verdades a medias, verdades cuestionables, son paradigmas que hoy pueden funcionar y mañana no. Entonces necesitamos de las voces disidentes y necesitamos de el debate científico. La comunidad científica necesita eso, se nutre de eso en las ciencias duras y en las ciencias blandas. De eso se trata la ciencia, ¿no? La ciencia avanza en la medida que haya digamos, tesis y contratesis todo el tiempo, ¿no? Sí, además lo que se ha instalado con un poco de esfuerzo, digamos, a veces cuesta muchísimo porque tampoco está en la formación o no estaba en la formación de grado de muchas materias, de muchas carreras, es la interdisciplina, ¿no? Cómo los equipos interdisciplinarios aportan a una mirada desde distintos lugares, que eso es muy enriquecedor. O sea, pasó, bueno, por ejemplo, todo este nuevo auge del cannabis medicinal, para poner un ejemplo muy, muy concreto, o el tema de las campañas contra el dengue, que da cuenta de las costumbres, de las tradiciones, las prácticas en la comunidad, cómo mejorar la comunicación, cómo hacer prevención. O sea, cómo siempre las ciencias sociales, que parecen que están ahí, como decís vos, sin demasiado valor, aportan su mirada al conocimiento de la sociedad, que nada más y nada menos que es la sociedad donde vivimos y la que debemos entender y comprender mejor para vivir mejor. Simple, una cosa tan simple como esa, ¿no? Sí, y además porque los propios objetos de estudio reclaman miradas multidisciplinarias. En mi caso es la ciudad. No necesitamos arquitectos, ingenieros, economistas, biólogos, sociólogos, antropólogos, geógrafos. La ciudad es tan compleja, es un objeto tan complejo que el territorio necesita miradas múltiples. Pero vos pusiste el caso de la salud, donde la antropología es vital porque el discurso médico varía por género, por edad, por provincias, digamos, donde tenés todavía culturas indígenas y otros saberes. Digamos, la gente en el campo y no tanto en el campo, también en la ciudad, cuando no te cura el médico van a la curandera o te toma el yuyo de no sé qué cosa y a veces lo cura, lo que no te cura la medicina tradicional. Y ni hablar hoy con la New Age y todas las medicinas alternativas y todas, la gente, ¿entendés? O vibra alto o hace yoga o digamos. Entonces, eso es un fenómeno social y cultural que el médico o la médica o la medicina no puede abarcar por sí misma, lo va a abarcar con un montón de prejuicios. Entonces,
en cualquier área te das cuenta que la mirada y esto también vale para las ciencias sociales, que muchas veces se cierra en sí misma. Sí. Que, viste, hay que hablar con los médicos, hay que hablar con los ingenieros, hay que hablar con el bioquímico, hay que hablar con las ciencias duras, porque la ciencia social está construida en casi un rechazo a la biología, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día la biología, la física, digamos, con las teorías cuánticas, etcétera, se están convirtiendo en la nueva filosofía. Entonces hoy aprendemos que las plantas, los hongos y no sé qué tienen vida y tienen comunicación y tienen... Entonces me parece que estamos en un momento donde la ciencia está avanzando mucho más en ser transdisciplinaria, que el CONICET quedó viejo en ese sentido con sus grandes áreas, entonces genera disciplinas, separaciones, y en un momento de ataque externo, viste, es probable que un colega de la física o de la ingeniería no sepa mucho lo que hace un sociólogo, digamos. Entonces creo que eso también nos agarra a nosotros un poco, digamos, lo que nos une es ver el ataque frontal que tenemos con los recortes presupuestarios. El que tenga un laboratorio y se queda sin poder pagar los insumos o poder pagar la electricidad, se le muere su experimento de años, y los más jóvenes de las ciencias duras y demás pueden conseguir trabajo en el sector privado y en el exterior, y se les desarman los equipos más rápidamente que a alguien de las ciencias sociales. Pero bueno, lo que estamos viendo es un ataque frontal, digamos, a todas las áreas. Lo que sucede es que con la nuestra hay un ataque más de tipo ideológico, claro. ¿Sí? Digamos, de contenido. En las otras es un ataque más a nivel presupuestario, que tiene que ver con que no haya ciencia argentina, con no haya desarrollo tecnológico argentino, que hay que comprarlo todo hecho de afuera. Esto va parte de construir una dependencia económica, claro, ¿no? Totalmente, sí, es lo que hablamos siempre, ¿no? De la ciencia soberana. Dan, se nos acabó el programa. Vamos a tener que hacer una miniserie para seguir charlando estos temas tan interesantes. Te agradezco un montón todo tu tiempo, todo lo que has comentado, relatado, enseñado. Has enriquecido el programa con todo tu conocimiento y experiencia. Muchas gracias. No, te agradezco, Sandra, por la invitación. Ha sido un gusto. Hoy escuchamos en Macroscopio Recuerdos de Ipacaraí y Todavía por el dúo Ainda, Samba del Carnaval por Mercedes Sosa y Chacarera del Pensador por Raúl Carnota. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.